Hola, ¿qué tal? Buenos días. Em, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Mientras tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, en nuestra página de Instagram o en nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, pues es un gusto el día de hoy presentar a la doctora Edith Negrín. Ella estudió literatura y sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y análisis del discurso en la Universidad de ESSEC. Fue académica en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hasta finales del año 2018, en que se retiró. Actualmente es investigadora en el Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán, especializado en la literatura escrita por mujeres. Siempre interesada en la narrativa de intención social y en la escrita por mujeres del siglo XIX en adelante. Es autora y editora de libros sobre Ignacio Manuel Altamirano, Renato Leduc, José Revueltas, Luisa Josefina Hernández, José Emilio Pacheco. Último libro, Letras sobre un Dios mineral, el petróleo mexicano en la narrativa. En México, del Colegio de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2017. Es autora asimismo de múltiples artículos especializados de difusión sobre narrativa mexicana, literatura popular e imprenta Venegas Arroyo. Coordinadora académica de la colección Viajes al siglo XIX, antologías críticas de autores mexicanos decimonónicos, auspiciado por la UNAM, la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, aparecieron en 15 antologías. Pues bienvenida, doctora Edith Negrín. Es un placer para el Museo de la Mujer tenerla el día de hoy con esta hermosa conferencia sobre Nelly Campobello, que ya, bueno, ya nos irá platicando. Adelante, por favor. Muchas gracias por su presentación. Y antes que nada, quisiera empezar agradeciendo al Museo de la Mujer, a la UNAM y a todas las instituciones organizadoras y sobre todo al público que nos escucha esta oportunidad de recordar a esa gran mujer y gran escritora que fue y que continúa siendo Nelly Campobello. Reitero, conmemoramos el aniversario de su muerte. Ella falleció en 1986. Para nuestra fortuna, tanto la vida como los textos de Nelly han sido abordados en múltiples aspectos por excelentes investigadores. ¿Podríamos poner la imagen primera, por favor? Es una fotografía de Nelly. Bueno, han sido abordados por excelentes investigadores que no han agotado el tema, porque las grandes obras literarias son inagotables, tienen interpretaciones sin fin. Pero todos estos investigadores sí han trazado caminos para acercarnos a entender los textos de Nelly y guiar nuestra lectura. Los iré citando en el curso de la plática. Y también quiero recordar que muchas de nuestras mejores escritoras contemporáneas, por ejemplo, Margot Glantz, Elena Poniatowska, Rosa Beltrán, se han interesado en la escritura de Campobello.
digamos que la han incluido en su genealogía literaria, aunque los textos de cada una de ellas sean, por supuesto, completamente personales y diferentes. Bueno, vamos a platicar un poquito de su biografía para entender sus libros. En esta charla vamos a estar yendo y viniendo entre la vida y la obra. Por lo que hace a la biografía, la información sobre Nelly es muy confusa. A grandes rasgos podríamos decir que hay una primera parte de su vida que pasa en el norte del país y una segunda parte que ocurre ya en la capital, en la Ciudad de México. Nelly Campobello vino al mundo en Villa Ocampo, en las faldas de la Sierra de Durango. Ella solía decir que había nacido en 1909, pero en realidad nació mucho antes. Un investigador de Chihuahua descubrió un acta de nacimiento en el libro parroquial de actas de bautismo de Villa Ocampo, donde se hace constar que la niña nació en 1900 como hija natural de Rafaela Luna Miranda y que se llamó María Francisca. Nelly contaba que su padre se había llamado Felipe de Jesús Moya, que había sido un soldado villista que había muerto en la batalla de Ojinaga. Pero lo cierto es que ni en su acta ni en las de sus hermanos se menciona nunca al padre. Algunos historiadores locales aseguran que en efecto Felipe Jesús Moya era la pareja de Rafaela y fue el padre de Nelly, pero era un hombre que era alcohólico y tal vez por eso la madre decidió hacerse cargo sola de sus hijos desde el bautizo. Hay otras versiones. Hay alguna minuciosa investigadora norteamericana que encontró que el señor Moya existió, fue el papá de los hijos de Rafaela, pero que se fugó, emigró a los Estados Unidos. Como vemos, Nelly siempre estuvo rodeada de enigmas, de ocultamientos, de zonas oscuras, de conjeturas. Había versiones de que era hija del mismo Francisco Villa. Pero bueno, sea cual fuere la fecha de nacimiento, estamos ante una mujer fronteriza desde el punto de vista geográfico, pues Villa Ocampo conectaba fácilmente por ferrocarril con Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde la niña creció. Pues cuando tenía cerca de 6 años, su familia se trasladó a vivir ahí. Podríamos ver la imagen 2, que es Hidalgo del Parral. Bueno, realmente esta no es una foto de la época de Nelly Campobello, pero lo que me parece importante es apreciar pues el paisaje montañoso, porque ella habla mucho de las montañas, de los cerros, de sus montes en sus textos. Para ella, las montañas y el norte de México siempre estuvieron asociados con la libertad, con la franqueza, con la felicidad de su infancia, que es una felicidad discutible realmente por lo que vamos a ver. Pero en su primer poemario, con esa maravillosa capacidad de síntesis que tiene la poesía, Nelly evoca su niñez en una pieza titulada Ella y yo, que vamos a ver ahorita, es la imagen 3, y que vamos a leer juntas. Ella le dedica todo el poemario a su hermana Gloria, que fue así uno de los grandes afectos de su vida. Entonces, leamos el poemario. El poema se llama Ella y yo. Vamos al campo, hermana, a correr por los caminos, a tirar piedras a los pájaros, a bailar, a cantar, gritarle al viento, reír con el cielo,
a pelear con los árboles y vencerlos, a matar las mariposas y cortar todas las flores. Vamos al campo, hermana, brincaremos los arroyos, nos burlaremos de las peñas saltando por encima de ellas. Llegaremos al cerro, al más alto y orgulloso. Allí nos detendremos, triunfantes, plenas de luz, riéndonos de todo como dos soberbias, y mirándoles en la cara pediremos perdón a las estrellas. O sea, pueden ver, estos son temas reiterados para ella, ¿no? Correr, sentir el viento, trepar a los cerros, reír. Nelly no solo habitó una frontera geográfica, también le tocó en suerte crecer en el borde movedizo que señala el ocaso de un régimen histórico y el amanecer del siguiente. Bueno, por supuesto, hablamos del Porfiriato y la Revolución. Sus años formativos estuvieron presididos por la agitación social. Esa turbulencia, especialmente intensa en las regiones del norte del país, puso en cuestión los modelos femeninos heredados de la tradición decimonónica. Nelly comparte su circunstancia fronteriza con otras grandes artistas que también tuvieron un gran potencial transgresivo social. Hablo de Magdalena Mondragón, periodista, poeta, narradora, que nació en Coahuila en 1913, de Aurora Reyes, pintora y poeta, que nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1908, más o menos contemporáneas. Así pues, en los años de infancia y adolescencia de estas mujeres, la vida social del país está siendo jalonada por fuerzas contrarias. Una de estas fuerzas, muy poderosa, era la tradición, las costumbres. En México, en términos generales, la organización, los valores, las conductas en el área de la familia han mantenido un alto grado de continuidad desde la colonia hasta incluso bien entrado el siglo XX. En las postrimerías del siglo XIX, entre los intentos liberales por forjar la república, por defenderla de los invasores extranjeros y el orden autoritario impuesto por el porfiriato, las mujeres, aunque cada vez estaban más presentes en la vida económica del país, permanecían atadas con frecuencia a las rémoras coloniales, atendiendo al modelo familiar de las clases con mejor nivel económico y social en el siglo XIX. Se privilegiaba el papel de la mujer como esposa y madre. Su entorno, por excelencia, era la protectora calidez del hogar. Su misión, la educación de los hijos, transmitirles los valores sociales y morales y contribuir así al progreso de la nación. Fuera de este espacio de lo privado, era bien visto que las damas de alta sociedad se asomaran al ámbito colectivo, pero siempre que fuera para llevar a cabo servicios religiosos o labores filantrópicas. No, por supuesto, para participar en prácticas políticas, que hubo algunas mujeres que lo hicieron, pero pocas. Muy distinta era desde el siglo XIX la situación de las mujeres de las clases medias y bajas que se veían obligadas a trabajar tanto dentro de la casa como fuera de ella, ya en las labores del campo, ya en las fábricas, administrando pequeños negocios como telegrafistas o ejerciendo el magisterio. Se puede quitar la imagen y esperar antes de poner la siguiente. Algunas mujeres desde el siglo XIX, en tesitura de miseria, encontraban una alternativa de supervivencia en la prostitución.
Sin embargo, a ellas la ideología dominante les proponía el mismo código de conducta que a las pudientes: fidelidad, abnegación, obediencia al marido, devoción a los hijos, permanencia en el hogar. Ello, a pesar de que como el matrimonio civil era una institución recién estrenada, y se registraba una alta incidencia de bigamia por parte de los maridos y apenas puede hablarse de parejas estables, pero se seguían conservando el mismo código de valores para las mujeres. Las campesinas e incluso algunas mujeres que habían tenido acceso a la instrucción jugaban un papel fundamental en sus respectivas comunidades, pero a pesar de eso, seguían padeciendo una condición de dependencia, de sometimiento a la autoridad masculina, no exenta de violencia, si les suena familiar, y de falta de libertad. La subordinación a la voluntad masculina se fundamentaba en el siglo XIX sobre bases biológicas. Las mujeres son seres débiles, se decía, fuera del control. En suma, la mujer en el imaginario colectivo era entre reina y esclava de los ámbitos cerrados, domésticos, cotidianos. Su espacio por excelencia era el de la vida privada. A inicios del siglo XX, este orden empezaba a ser horadado por una fuerza contraria, la Revolución Mexicana, que alteró la vida social del país y, por supuesto, la vida cotidiana de la parte femenina de la población. En los años convulsos de 1910 entre 1910 y 1920, muchas mujeres de la clase media y alta tendían a identificarse con la iglesia y a volverse enemigas de los líderes revolucionarios, pero otras no. Hubo mujeres ilustradas procedentes de las escuelas normales y vocacionales que se involucraron en la lucha en diferentes momentos. A su vez, las más desposeídas, tanto en el campo como en la ciudad, participaron en la guerra como enfermeras, como soldaderas de las facciones en lucha. Ambos lados tenían sus soldaderas, y a veces como prostitutas. Todas estas circunstancias fueron desafiadas por algunas mujeres como las que hemos mencionado. Pero en el caso de Nelly, estas circunstancias se agudizaron. El estado de Chihuahua fue cuna de la revolución e Hidalgo del Parral fue la última morada de Pancho Villa. Todos los historiadores consideran que en Chihuahua se concentró la violencia de la lucha armada, que la combinación de heroísmo y crueldad sanguinaria de la revolución se volvieron parte de la vida diaria. Nelly, con su conducta, cuestionó los modelos tradicionales de mujer. Ella siempre encontró un ejemplo en su madre, que ahora era una mujer muy protectora de los hijos, pero independiente y fuerte. Eso conformó la personalidad de Nelly. La mamá, por otra parte, era una mujer generosa, cuidaba y ayudaba, vamos a verlo, a los heridos de todas las facciones, pero ella simpatizaba con el Centauro del Norte y Nelly se convirtió en una villista apasionada y militante. Es muy conocida la imagen de Pancho Villa, ¿verdad? Por fotografías. Fue un líder muy fotografiado. Fue el líder más filmado en películas, en vivo. Y para Nelly fue siempre una inspiración. Estudió a Pancho Villa, lo imaginó, convivió con sus soldados y escribió mucho sobre él, como vamos a comentar. Por otro lado, tenemos que hay muchas biografías de Nelly. El seguimiento más completo de su vida lo encontramos en un libro que no fue escrito como una biografía, sino como un libro de análisis literario. La autora, Blanca Rodríguez, con verdadero espíritu detectivesco, trató de reconstruir
la vida de la escritora. Pero después de muchos esfuerzos, tenía distintas versiones, sobre todo sobre el nacimiento, sobre la familia, sobre las residencias, y reconoció que la precisión en este caso era imposible. Campobello tergiversó deliberadamente ciertos hechos de su vida según sus necesidades del momento. Lo hizo a través de conversaciones y entrevistas que Blanca Rodríguez califica de delirantes porque pues, a veces incurría en contradicciones, o bien a veces por actitudes románticas que quería embellecer su pasado. También lo hizo porque en alguna época quiso aparentar como que era de más estatus social que el que había tenido en su infancia. En fin, ella cambió muchos hechos de su vida, aunque a veces resultaran una serie de absurdos e incoherencias. Si podemos ver la siguiente fotografía de Nelly Campobello, como puede verse, era una mujer muy bella, y la investigadora Blanca Rodríguez dice, en Nelly todo es incierto, como la niebla de los bosques en que nació. Toda la información de Blanca Rodríguez es incuestionable, pues la prueba mucho, pero pues no podemos cuestionar a Nelly Campobello por cambiar hechos de su vida, por reinventarse a sí misma. Pues esta es una actitud muy propia de los escritores, que justamente se dedican a eso, a convertir en ficción la realidad. Tal vez podríamos ir más allá y pensar que embellecer a través de nuestros recuerdos, pláticas o textos algunos hechos de nuestra vida, de algunos de nuestros recuerdos, pues es algo más o menos inherente al ser humano, por supuesto, enfatizado en los artistas, en los escritores. Aquí entra una reflexión fundamental que es entender el papel de la memoria. La memoria de suyo es selectivo, ¿no? Varias personas que presencian un acontecimiento lo recuerdan de modo completamente diferente. Bueno, siguiendo con la vida de Nelly, hacia 1906 o 1908, la familia de la niña se traslada a Hidalgo del Parral, Chihuahua, y se instala en una casa de 2 cuartos con una gran ventana en la calle Segunda del Rayo. Esa casa, esa ventana, son el marco de los relatos de Nelly cuando empezó a escribir. Asomada a la ventana, la niña contempló las brutales escenas de la guerra, asesinatos, sangre, violencia, y los conservó en su memoria. Así en cartucho encontramos un apartado titulado Desde la ventana que comentaremos posteriormente. Podríamos ver la imagen 7, que es una de tantas imágenes de la violencia que pasaba a las puertas de la casa de Nelly. Este es un soldado villista herido, por supuesto que no es exactamente los que Nelly vio, pero nos da una idea bastante certera. En 1911 nació la niña Soledad, que después se llamaría Gloria y sería la hermana adorada de Nelly. Como les dije, a ella dedica el poemario que leímos. Tal vez el padre de esta niña fue un norteamericano llamado Ernest Campbell Reed, lo cual es importante porque más adelante las niñas van a tomar su apellido castellanizándolo. Hacia 1919, la familia de Nelly empezó a desintegrarse. La joven Francisca, que ya había revelado su carácter audaz, aparece entonces como vendedora de boletos en la ciudad de Chihuahua, en el Teatro de los Héroes. Al parecer, ese año nació un hijo suyo que moriría a los 2 años de bronconeumonía. O sea, era imposible que Nelly hubiera nacido en 1909, como decía, porque entonces tendría 10 años en estos momentos, ¿no? En realidad tenía 20, casi 20. Francisca y su madre visitan la Ciudad de México para explorar las posibilidades de cambiarse a vivir ahí.
pero lamentablemente Rafaela muere un año después en Chihuahua. Tras el fallecimiento de la madre, las hermanas transforman sus nombres de pila. Francisca decide llamarse Nelly. Ella dice que porque había una perrita que su madre había tenido que se llamaba Nelly. La hermana menor, Soledad, elige llamarse Gloria. Con la inolvidable etapa del norte, finaliza la infancia y la adolescencia de Nelly Campobello. Pasamos a la Ciudad de México. En 1923, con varios hermanos y tal vez con el padre de Gloria, la joven Nelly se trasladó a la Ciudad de México. Para variar, aquí hay muchas versiones. A veces Nelly dice, nos vinimos los 5 hermanos. A veces dice, no, nada más fue con Gloria. Pero bueno, el asunto de ir con el padre de Gloria es muy importante porque las protegió económicamente y les dio una mejor calidad de vida de la que habían tenido. Por eso decidieron en algún momento castellanizar el apellido Campbell y se empezaron a nombrar Campobello. Aquí, en la Ciudad de México, tuvieron una vida de mejor calidad y tuvieron acceso al círculo de residentes norteamericanos. Aquí conoció Nelly a Martín Luis Guzmán, que sería definitivo en su vida y en su obra como protector, como amigo, como amante, como compañero. Aquí también iniciaron, a iniciativa de Gloria, el aprendizaje del ballet con los mejores maestros. En 1927 debutaron en grupo en un teatro y Nelly recuerda haber sido parte de las misiones culturales del gobierno. El norte y su naturaleza, la revolución a las puertas de su casa, la madre y la hermana, el baile, se imprimieron indeleblemente en la mente de Nelly y conformaron su personalidad aún físicamente. Ya adulta, en 1960, fue entrevistada por Emanuel Carballo, el crítico, en su ya canónico libro sobre protagonistas de la literatura mexicana, describió la profunda impresión que le causó la escritora. Sintió que era un ser único después de haber entrevistado a muchos escritores. Cito las palabras de Emanuel Carballo porque sintetizan los temas que Nelly aborda en sus diversas prácticas, por supuesto, incluyendo la literaria. Cito, Nelly Campobello vive en una dimensión distinta y distante de aquella en que habita la mayoría de los escritores mexicanos. Vive en la región de la gracia, puesto gracia con mayúscula. Contempla el mundo con ojos recién nacidos. Conserva el candor y la generosidad de los primeros años y la alegría expansiva de la juventud. En su persona, lo mismo que en su casa, continúa Carballo, conviven el pasado y el presente, la literatura y la danza. Para ella no existe el tiempo ni el espacio. No se distinguen entre sí las diferentes manifestaciones del arte. Ella confunde y funde en un todo unitario su persona, el baile y la ficción, la niñez, la adolescencia y la plenitud, los distintos lugares en que vivió, Villa Ocampo, Parral, Chihuahua y la Ciudad de México. Hasta ahí termina la cita. Volvamos a 1923 y la llegada de Gloria y sus familiares a la Ciudad de México. Los estudiosos consideran que justo entre 1923 y 1929, en que aparece su primer libro, Nelly se va gestando como escritora. Voy a mencionar cronológicamente su obra con breves comentarios para después centrarme en la que me parece su mejor creación, que es llamada Cartucho. En 1929 aparece el primer libro de Campobello titulado Yo, con una admiración, Yo versos.
y firmado solo como Francisca, a pesar de que públicamente ella ya tenía otro nombre. El poemario, en su primera versión, tiene 54 composiciones que cantan, como en el poema que leímos, el anhelo de vivir, de crecer fuerte y libre, su inmenso amor por la naturaleza. La investigadora Luz Helena Zamudio dice que justo el ritmo de la naturaleza generó el mundo poético de Campobello. En 1960, la escritora dijo, refiriéndose no solo a su poesía, sino a toda su escritura: cuando escribo, intento abrir los nudos vírgenes de la naturaleza, referirme a la entraña de las cosas, de las personas, ver con ojos limpios el espectáculo que me rodea. Me sobra imaginación de novelista, todo lo convierto en imágenes. Hasta ahí las palabras de Nelly. Este poemario se reeditó con variantes en 1960 bajo el título de Francisca, yo. Vamos a ver un ejemplo, si podemos poner la imagen 8, es un poemita breve llamado simplemente Yo, y vamos a leerlo juntas. Ella escribió: yo, reír como una loca, posar nuestros dedos sobre el cielo, besar el sol no con el alma, sí con la boca, y hacer un ramillete de árboles que en nuestras manos fuertemente apretadas parezcan 3 violetas pálidas, y correr entre las hojas con los pies descalzos para que nos oiga la luna y nos diga locas, locas, locas. Hasta ahí termina el poema. Como ven, la grandeza del temperamento de Nelly: quiere tomar los árboles, atraparlos y hacer un ramillete que los árboles parezcan tímidas violetas, ¿no? O sea, quiere besar el sol con la boca, quiere tocar el cielo con los dedos. O sea, siempre este fue su credo poético. Bueno, en 1931 se publica Cartucho, de relatos de la lucha en el norte de México, pero no lo comento ahorita porque me voy a dedicar a eso después. En 1937 ve la luz el segundo libro narrativo de Nelly Campobello, que se llama Las manos de mamá, una breve y poética evocación de su madre. Podríamos poner la imagen 9, que son portadas de Las manos de mamá. La primera portada que vemos es la edición original, que lleva el sello de Juventudes de Izquierda, que era como ella se ubicaba. La segunda edición de 1949, bueno, ha habido muchas, pero la de 49 está ilustrada por Orozco, ¿no? Esas manos que se ven ahí son un dibujo de José Clemente Orozco. La estudiosa Gloria Prado describe esta obra como un sueño de amor sin límites, la mujer y la madre recreadas. Explica la analista que esta obra, en su primera edición, está constituida por 17 relatos cortos, que cada uno tiene sentido de suyo, cada párrafo, pero en conjunto cobran otro significado, que es lo mismo que va a pasar con Cartucho. Cada relato tiene sentido, pero en conjunto tienen otro. En este caso, lo que une los relatos es, por supuesto, la figura de la madre y la narradora que conduce el texto. Las manos de mamá posee una dimensión lírica que traspasa la visión infantil y cándida. Es un texto poético por sus imágenes, por sus descripciones, por las figuras retóricas que lo configuran. La madre es idealizada y comparativamente se identifica con la naturaleza, la identifica la niña. Podemos saborear juntos unas líneas. Podemos seguir la siguiente imagen, que es un pequeño párrafo de Las manos de mamá. Vemos cómo concibe ella a su madre. Esbelta como las flores de la sierra,
cuando danzan mecidas por el viento. Su perfume se aspira junto a los madroños vírgenes, allá donde la luz se abre entera. Su forma se percibe a la caída de sol en la falda de la montaña. Era como las flores de maíz no cortadas en el mismo instante en que las besa el sol. Un himno, un amanecer toda ella era. Los trigales se reflejaban en sus ojos cuando sus manos en el trabajo se apretaban sobre las espigas doradas y formaban ramilletes que se volvían tortillas húmedas de lágrimas. Vemos qué hermosa la descripción del trabajo de la mamá, ¿no? Apretaba las espigas de trigo y las volvía tortillas. También la mención de la falda de la montaña es importante porque muchas veces en el libro menciona la falda de la mamá como una cosa protectora. O sea, la mamá no era, parece ser, muy expresiva, no besaba a los hijos, no los acariciaba, pero siempre se ponía del lado de ellos, les daba una libertad absoluta. Nelly dijo, yo no quiero ir a la escuela, y Rafaela le dijo, bueno, pues no vayas. Y Nelly aprendió a leer sola por su cuenta y empezó a educarse como autodidacta, ¿no? Y él la sintió siempre como que la dejó ser muy libre, pero que cuando la niña tenía miedo o tenía cualquier problema, estaba triste, se refugiaba en la falda de su mamá. Entonces, así una presencia que se vuelve totalizadora en la obra de Nelly. Quisiera recordar que cuando Nelly escribe Cartucho y las manos de mamá, o sea, lo mejor de su obra literaria, ella vivía al margen del llamado campo cultural, de ese espacio simbólico donde interactúan y a veces pelean artistas, editoriales, revistas de difusión, academia, lectores. Ella vivía totalmente lejos de este mundo. Se dedicaba al baile, aprendía a bailar, daba clases de baile, investigaba sobre las danzas mexicanas, planeaba coreografías. Estos dos primeros libros de Nelly tuvieron muy mala respuesta entre los escritores especializados. Salvo los amigos personales de la escritora, no hubo reacciones positivas de la crítica. Algunos decían que ella escribía en sus ratos libres que le dejaban los bailes. Juan Villoro piensa que esta distancia que ella tuvo del campo cultural influye en la frialdad de la recepción, pero también influye la originalidad de los libros, de la que vamos a hablar más adelante. En 1940, ella publica un texto histórico narrativo, Apuntes sobre la vida militar de Pancho Villa. Ella dice que escribe este libro como una venganza. ¿Una venganza de qué? Bueno, de todos los que denostaban a Pancho Villa. El Atila, el uno, el destructor, el bandido, el sanguinario. Lo cual, por un lado, era cierto. Pero bueno, ella lo veía justo como un protector, como alguien que iba a ayudar a las clases oprimidas. Y la imagen que tiene en su infancia del villismo no cambia nunca. Pues en 1940 ya tenía 40 años, ya como una imagen de madurez, escribe muy positivamente sobre la vida militar la vida militar de Pancho Villa. La investigadora Luz Helena Gutiérrez de Velasco estudia cómo la figura de Pancho Villa fue siempre una inspiración para Nelly, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual. Ese mismo año, en 1940, Nelly publica en colaboración con su hermana Gloria un libro que se llama Ritmos Indígenas de México, producto de una investigación sobre el tema. O sea, las hermanas viajaron por toda la República, investigaron los bailes, leyeron mucho al respecto. En 1960 publica otro libro que se llama Tres Poemas y dice que se tomaron de otro libro que se llamó Abra en la Roca. Pero ese libro parece que nunca se publicó, nadie lo ha visto. También en 1960 escribe un prólogo para la primera edición de su obra reunida,
el prólogo le pone como título Mis libros y explica cómo veía ella cada uno. Ese es el inventario de sus libros. En esas 2 décadas de publicaciones, pues también hubo amistades y amores. Tal vez el más importante, sobre todo porque repercute en su escritura, es el que tuvo con Martín Luis Guzmán. En sentido estricto, cada uno de ellos ejerció influencia sobre la escritura del otro. Nelly se hizo amiga de una de las viudas de Villa, ya en la edad adulta, y ella le dio un libro donde Pancho Villa había dictado sus memorias. Ella se basa un poquito para escribir su evocación de Villa, apuntes sobre la vida militar, pero sobre todo se lo da a Martín Luis Guzmán, a quien consideraba el mejor escritor mexicano. De ahí, Martín Luis Guzmán saca el material para escribir sus memorias de Pancho Villa. Entre eso y entre que también tuvo un trato personal con Villa, porque fue como su secretario en una época, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, ha recibido muchas críticas, algunos dicen que tiene unas partes muy verídicas, sobre todo en cuanto a rescatar el lenguaje de Villa. Martín Luis Guzmán decía, cada palabra que aquí puse es porque la tomé de Villa. Pero bueno, algunos críticos le han criticado esto, habría que revisar. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar de Nelly como bailarina. Es muy importante para esto remitirnos al contexto, para poder entender lo que Nelly y su hermana aportaron a la cultura mexicana posrevolucionaria, que en los 20s y 30s y para siempre, siempre ha indagado en la mexicanidad y en la identidad. Cuando llega a la capital Nelly con su familia, el secretario de Educación, José Vasconcelos, como sabemos, es una figura central en la reconstrucción nacional e impulsa una cultura que busca lo propio para diferenciarse del afrancesamiento que existió durante el porfiriato. El nuevo sistema que se afianza en el poder, el que surge de la revolución, genera un nacionalismo un nacionalismo cultural. Lo hace porque lo necesita, o sea, todo gobierno necesita tener un ideario que justifique sus acciones. En este caso se trataba de una utopía revolucionaria que encaminó todos los ámbitos de la cultura, los artísticos, los medios de comunicación masiva y la educación. Los discursos revolucionarios una y otra vez reiteran el término pueblo. Ciertamente, en México sucedió lo que había ocurrido en la Revolución Francesa. Por primera vez, el pueblo se eleva a la categoría de agente histórico. En nuestro país, no es que no hubiera pueblo en el siglo XIX, pero los campesinos y los trabajadores que hicieron la revolución de 1910 por primera vez se visualizan como agentes históricos. Y el arte reinventa al pueblo. Cuando digo invención, me refiero en el sentido en que lo usan algunos historiadores modernos como un paradigma para entender cómo van surgiendo mitologías, procesos culturales, formas de vida cotidiana. Hay muchos intelectuales en esta época que se identifican con las posiciones nacionalistas del Estado, que se identifican sinceramente, es el caso de Nelly, y otros están en contra. Se surgen una serie de polémicas entre nacionalistas y universalistas, que son los que propugnan que el arte no debe ser guiado por un sentimiento nacional ni por nada más que por su propia dinámica, el arte por el arte. El investigador Guillermo Sheridan analiza una de las polémicas más importantes que tuvo lugar en 1932. El arte, la pintura, la literatura, la danza, todo estaba permeado por la ideología y la política. Nelly tuvo
una relación muy cercana con los muralistas y se identificó con la corriente nacionalista. Este ambiente cobró nuevo ímpetu cuando Lázaro Cárdenas, que era indigenista, llegó a la presidencia. Nelly y su hermana, como les decía, recorrieron la República estudiando los bailes. Ellas pensaban que lo indígena era importante para crear un baile nacional mexicano que aunara lo espiritual y lo auténtico. Toda esta etapa ha sido muy bien estudiada por la investigadora Sophie Vidal de la Calle. Ella anota lo famosas que se hicieron las hermanas Campobello bailando escenas tarahumaras, fantasías yucatecas y versiones peculiares de jarabes tapatíos. Podemos ver la siguiente imagen, la número 11, que nos enseña a las hermanas bailando. Como pueden ver, eran muy bonitas las dos y parece que eran absolutamente buenas bailando, ¿no? Gloria tal vez mejor que Nelly. Nelly empezó a crear un personaje para sí misma. Ella se visualizaba y así se vestía como una mujer fuerte. Le gustaba vestirse de sandunga o de tehuana. En los bailes de pareja con Gloria, Nelly ejecutaba el rol masculino. Se vestía de hombre, rechazaba usar pestañas postizas o cultivar una apariencia de muñeca, ya que odiaba la apariencia de muñeca. Le interesaba, decía, tener las piernas fuertes, el cuerpo endurecido y el espíritu templado de una mujer dispuesta a ayudar a su patria. Podemos ver la siguiente fotografía, que son las hermanas. Aquí se ve, miren, la que está bailando vestida de hombre es Nelly, la otra es Gloria. El éxito de las hermanas Campobello era muy explicable en ese momento. Los muralistas habían sustituido la pintura de caballete que adornaba las salas de los que podían pagarla, y la habían sustituido con los enormes murales que eran para que los disfrutaran todos. Y ellas intentaron hacer algo parecido con la danza. No solo modificaron los contenidos, sino la forma. Al principio hicieron danzas que cupieran en el escenario de un teatro, pero con bastante gente, y después empezaron a hacer coreografías gigantescas que requerían cientos de danzantes y el espacio enorme de un estadio para poder representarse. Era como los murales, no solo el tema, sino la forma colectivista, democrática, proletarizante. Podemos ver la siguiente imagen, que es una coreografía en un teatro, ¿no? Se puede ver pues lo politizada que es la danza, se ven banderas, se ven llamas, ¿no? Es importante tener en cuenta que pintores como José Clemente Orozco, Diego Rivera colaboraron con las hermanas para hacerles escenografías. Vamos a citar un ejemplo que es muy importante. Nelly estrenó en 1931 un ballet masivo llamado 30-30, aludiendo a los rifles de los villistas. También se le daba el nombre a este ballet de ballet simbólico proletario. Lo representaban estudiantes de la Escuela Plástica Dinámica, la que hoy tiene el nombre de Escuela de Danza Gloria y Nelly Campobello, y niños de primaria que simbolizaban al pueblo. Nelly, por su parte, se vestía de rojo y bailaba encarnando la llama roja de la rebeldía. Podemos pasar la siguiente imagen, que es un baile masivo, para tener una pequeña idea de lo gigante que era, ¿no? Pueden ver la cantidad de personas que están, además de la cantidad de personas que son espectadores. Como sabemos, un arma muy usada por los revolucionarios eran unas carabinas Winchester conocidas como 30-30. Incluso hay canciones de la época que seguramente nosotros conocemos, por ejemplo, la que dice, con mi 30-30 me voy a pelear y ofrecer la vida en la revolución. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Bueno, para Nelly estas carabinas eran tan representativas de los guerrilleros revolucionarios
que escribe este ballet que combinaba el teatro con el baile y la música. Tuvo muchas representaciones, entre ellas una en 1934 frente a Lázaro Cárdenas, que parece haberse fascinado. Y Nelly vuelve a aludir a los 30-30 en varias de las escenas de Cartucho. Por toda su actitud, en 1937, Nelly Campobello fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó hasta 1984. Gloria Campobello encontró su vocación sobre todo en la danza. Llegó a ser una de las mejores bailarinas mexicanas, pero Nelly bailaba y bailaba, pero seguía escribiendo. Sin embargo, la danza, aunque ella lo dijera o no, fue un elemento que influyó sustancialmente sobre su escritura. El libro que les mencionaba de Sophie Vidal de la Calle sobre Nelly tiene el subtítulo de que es una escritura salida del cuerpo y se dedica justo a este tema. Bueno, este ha sido un atisbo de la vida de Nelly Campobello, con todas sus contradicciones, de su producción poética, de su parte dancística. Ahora vamos a pasar a Cartucho, que es su obra, en mi opinión, más importante, pero para entender Cartucho, recordaremos lo que fue la novela de la Revolución Mexicana que marcó la publicación de este libro. Y así pues, vamos a ver lo que Nelly aporta a esta corriente. Todos estamos más o menos familiarizados con la novela de la Revolución y con las imágenes que generó. Bueno, el cine las difundió muchísimo, ¿no? Hablamos de ese género difuso de obras heterogéneas, enlazadas por un común denominador temático. O sea, ni siquiera todas las obras revolucionarias estaban del lado de la revolución, algunas estaban del lado del antiguo sistema. Hay algunas novelas escritas por soldados federales. En fin, es un panorama muy mezclado, pero lo que comparten es como querer dar una síntesis de la cosmovisión del México revolucionario y los ideales de este movimiento bélico. Esta idea norma la antología que Antonio Castro Leal publicó en 1960, seleccionando en 2 volúmenes las mejores novelas de la Revolución. En esta antología, la única mujer incluida es Nelly Campobello. Ya comentamos que el arte inventa al pueblo mexicano. Y la primera novela de la Revolución, Los de Abajo, publicada en 1915, tiene un papel fundamental. Fija una imagen de lo que es el pueblo. Pero bueno, lo que es el pueblo, según Mariano Azuela. Se ha estudiado cómo se redescubrió la obra de Azuela en ese ambiente de búsquedas y definiciones que instala el proceso del nacionalismo. Empieza a haber polémicas donde algunos intelectuales dicen, bueno, pues no tenemos, en los 20, no tenemos ninguna obra que represente a la revolución. Seguimos escribiendo como en el siglo XIX. A finales de 1924, Julio Jiménez Rueda sostuvo esta posición, era un crítico muy influyente, en un artículo del Universal y le llamó el afeminamiento de la literatura mexicana. Es decir, luego de la revolución, seguimos escribiendo de manera afeminada, pobre, casi dice como si hicieran flores de migajón, ¿no? Porque los escritores están alejados del pueblo, no captan la grandeza del momento histórico. Entonces generó una polémica nacional, lo apoyaron y lo rebatieron en distintos periódicos, pero la respuesta más importante fue la de Francisco Monterde, que dijo, sí, hay un intelectual que ha captado lo que es la revolución, es Mariano Azuela, pero el título de Monterde también es tan indicativo de la concepción patriarcal, ¿verdad?, que había en la cultura. Uno hablaba del afeminamiento y este dice, no, sí existe una literatura mexicana viril, fuerte, importante, y es Los de Abajo que escribió Mariano Azuela en 1915, pero no se le hizo mucho caso porque es un oscuro médico de provincia que ni siquiera
está ligado al medio cultural y que escribe y que no ha sido descubierto. Entonces en ese momento se redescubre los de abajo. Es importante decir que Azuela escribe Los de Abajo en plena revolución. Él fue médico de las tropas villistas. Él platicó con muchos villistas y le explicaron por qué sufrían, qué pasaba con sus mujeres, qué pasaba, por qué habían entrado a la revolución, y sobre eso escribe Los de Abajo. Pero efectivamente lo publica primero en un periódico, luego en un editorial en Estados Unidos, y no se reconocía en México. Entonces todo el mundo está de acuerdo en que la obra de Azuela es la obra seminal de la novela de la Revolución Mexicana y que se empieza a traducir a muchísimos idiomas. Pero la investigadora y escritora Margot Glantz dice, analizando esta polémica, lo bueno, lo deseable es lo viril, lo defectuoso es lo afeminado. Y con mucha agudeza vincula la falta de respuesta que tuvieron las obras de Nelly Campobello, pues con esta masculinidad, este patriarcalismo que permeaba la cultura. Nelly es la primera mujer mexicana que escribe sobre una guerra, ¿no? Lo cual es bien importante. Uno de los mejores estudiosos de Nelly, Jorge Aguilar Mora, también novelista, atribuye a ese ambiente de machismo todos los ocultamientos de Nelly respecto a su biografía. Cambiarse de nombre, falsear los datos, falsear las fechas, mantener una relación amorosa pública pero secreta. Para él, todo eso son enmascaramientos que son una estrategia de sobrevivencia en un medio tan, él dice, despiadadamente patriarcal que existía en la sociedad, la política y la cultura mexicana. Pasemos ahora sí a hablar del libro de Nelly que se llama Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, y aparece en 1931. Repito que este libro se gesta en una etapa en que Nelly se dedicaba a la danza. Ella era entonces, ahorita vamos a ver la imagen número 15 que nos pone una foto de Nelly de esta época. Si podemos, por favor, poner la siguiente. Era una mujer bella, elegante, segura de sí misma, famosa, que había mostrado capacidad de liderazgo y dirigía la escuela de baile. Era una triunfadora, ¿no? Sus fotos de la época dejan ver estos años, así como una mujer muy segura. Todo eso era porque como bailarina gozaba de la fama y del reconocimiento. Pero les reitero, como una actividad privada, clandestina, escribía y escribía y escribía a diario. Yo creo que en su interior ella sabía que esa era su tarea más importante, porque implicaba trabajar las terribles vivencias que había guardado de la infancia. Vale la pena recordar la emoción de la autora al tener en sus manos el volumen de Cartucho. Ella dijo en 1960, año y medio llevábamos entregadas en la escuela indígena y en la normal de maestros a esta adorable misión de la danza por la danza, cuando de pronto apareció mi libro Cartucho. Me sorprendí. Fue como si un relámpago disparara infinidad de astros dirigidos hacia mi cabeza. Creí ver un personaje fantástico que me tomaba el pulso, clavaba sobre mí sin parpadear los globos de sus ojos, los cuales por momentos se agrandaban fijos al mirarme como bombillas eléctricas. Ella misma se veía, ¿no? Me horroricé. Quería huir a mi rincón, esconderme detrás de un árbol, porque sabía que aquello era la travesura más grande que había cometido. Cerré los ojos, me tapé los oídos y me reí por dentro. Yo había armado un fantasma y lo levantaba con placer vengativo. Esto era lo que yo sentía. Ahí termina la cita de Nelly. En realidad, pues el placer vengativo era justo dar su versión de la historia, reivindicar a Pancho Villa, reivindicar a la clase humilde, a los soldados villistas, reivindicar a las mujeres como su madre, ¿no? Todo eso lo hace y lo hace muy bien en Cartucho. Podemos pasar a la siguiente imagen, que es la portada de Cartucho. Bueno,
La primera edición de Cartucho de 1931 llevaba el sello de la casa editora Integrales y tenía un prólogo de Germán List Arzubide, que era un amigo de Nelly, que influyó definitivamente para que el libro se publicara y lo prologó, incluso pagando él por su cuenta con papel que le habían regalado y usando la editorial en que trabajaba. Es interesante que recordar que List Arzubide era un escritor estridentista y a la vez proletarizante. Y él, junto con un grupo de amigos a inicios de los 30 y aún desde la década anterior, había iniciado una corriente que trataba de crear literatura proletaria en Veracruz, que casualmente era el estado donde había un sistema político donde se veía un gran avance tanto en el campo como en los trabajadores de la ciudad. Incluso había huelgas de inquilinos que se ponían en huelga para que no les subieran la renta. ¿Cómo funcionaba? Es muy fascinante. En el mismo texto de 1960, donde leí la gran sorpresa de Nelly al ver su libro, ella ratifica a List Arzubide su agradecimiento. Dice, yo no merecía tanta devoción para sacar este libro. Y agradece también al pintor Leopoldo Méndez, que le obsequió el dibujo de la portada, el que podemos ver aquí. Para ella, esta imagen es importante porque muestra la espalda de un joven, que va a aparecer al rato, lo vamos a ver en sus narraciones, al que le decían el cartucho. Si el primer poemario le sirvió a la joven para autodefinirse, reafirmar su amor a la hermana y a la naturaleza y su deseo de ser libre, pero cuando escribe Cartucho, ella pone en juego para sí misma y para los demás los trágicos acontecimientos que poblaron su niñez. En su primera edición, el libro tiene 33 relatos que están agrupados en 3 partes y se llaman: la primera parte, Hombres del Norte, que agrupa 7 relatos. La segunda, Fusilados, que es muy indicativa. Y la tercera, En el Fuego, o sea, también escenas de guerra, ¿no? Incluía 5 relatos. Parece ser que ella le entregó todos sus apuntes a List Arzubide y que él fue el que los dividió por temas y les puso subtítulos. En 1940 aparece otra edición de Cartucho con 56 relatos que muestran algunos cambios en el lenguaje. Todo esto ha sido objeto de muchos análisis, no entro en eso, porque todos los cambios, parece que Martín Luis Guzmán le decía, afina un poquito más, esto es un poco, esto puede mejorarse. Él, ya ven que era un escritor como todos los del Ateneo, formado en la cultura clásica griega, muy estetizante, un gran escritor sin duda. Pero en esta edición, a pesar de los consejos y a pesar de las mejoras que hizo la propia Nelly, no se pierde la fuerza de la primera edición, no se pierde su potencial disruptivo. Y esta es la edición en que se basa Antonio Castro Leal en su antología, y todas las restantes, las que leemos ahora, son esta edición de 1940. La segunda edición suprime un prólogo de la autora, pero agrega una dedicatoria que es muy significativa. Dice: a mamá, escrito mamá con mayúscula, a mamá que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas. Esta es toda una declaración sobre lo que es la literatura, ¿no? Cuentos verdaderos, leyendas. Bueno, cuando Nelly escribe estos textos, reitero, es una mujer adulta que viaja a su infancia, bucea en su infancia para rescatar sus recuerdos. Parte del encanto del libro es precisamente la mezcla de impresiones y expresiones infantiles con que describe muy fielmente lo que presentó, pero ya con una visión del mundo de madurez. Por más que la autora sí recupera la frescura de la niñez, cosa que se ha estudiado mucho, por ejemplo, lo vamos a comentar, la amoralidad de los niños, pero
no podía dejar de estar permeada por su circunstancia en el momento de la escritura. Por ejemplo, con una fundamental internalizada conciencia de su cuerpo. Desde la primera edición se hizo tangible la originalidad del libro, que les reitero, tuvo muy mala recepción. Algunos críticos posteriores, como Jorge Aguilar Mora, consideran que es el libro más extraordinario entre todos los que se refieren a la revolución. Y lo es porque confunde y funde la singularidad autobiográfica, el anonimato popular, la relación histórica, la, la transparencia literaria y la crónica familiar. Ahí termina la cita de Aguilar Mora. Desde la primera edición quedó claro que aunque la autora los llamara relatos, no siempre son relatos. Algunos tienen anécdota, otros no. Algunos son como una especie de viñetita, ¿no? Escrita con velocidad y con lenguaje escueto. Se les ha comparado con una fotografía. Sin embargo, si vemos en conjunto, ya sean los 33 relatos de la primera edición o los 53 de la segunda, como dijimos, tienen sentido cada uno en sí mismo, pero juntos parece que cobran movimiento. Juan Villoro dice con acierto, un movimiento calidoscópico. Es decir, justo ese fragmentarismo permite distintas lecturas. Cada lector puede acomodar la línea narrativa que le interese según seleccione tales o cuales fragmentos o relatos. Creo yo que en conjunto ya dejan de ser fotografías y adquieren una calidad cinematográfica. El dinamismo, el movimiento. Decir calidoscopio es muy importante porque los calidoscopios se mueven ligeramente y cambian de imagen. Bueno, el conjunto de estos fragmentos es de una enorme riqueza. No podemos ver todos, me encantaría, pero vamos a ver algunos que me parecen reveladores. Hay un apartado de nombre Desde una ventana que muestra rasgos que van a ser constantes en todas las narraciones. Aquí es la voz, o más bien el pensamiento de la niña viéndose y refiriéndose a sí misma en tercera persona como distanciada, puesto que en otros pasajes habla en primera. Vamos a leer juntos, si quiere, se puede poner la imagen 17, que es un texto, es una parte de cartucho que se llama Desde una ventana. Leamos juntos. Una ventana de 2 metros de altura en una esquina. 2 niñas viendo abajo un grupo de 10 hombres con las armas preparadas, apuntando a un joven sin rasurar y mugroso, que arrodillado suplicaba desesperado, terriblemente enfermo, se retorcía de dolor, alargaba las manos hacia los soldados, se moría de miedo. El oficial junto a ellos va dando las señales con la espada. Cuando la elevó como para picar el cielo, salieron de los 30, salieron los 30 fogonazos que se incrustaron en su cuerpo hinchado de alcohol y cobardía. Un salto terrible al recibir los balazos. Cayó manándole sangre por muchos agujeros. Sus manos se le quedaron pegadas en la boca. Estuvo tirado 3 días. Se lo llevaron una tarde. ¿Quién sabe quién? Luego hay una parte que me salto y hay una parte que ella dice, me parecía mío aquel muerto. Aquí ya está hablando en primera persona. Ya se está acercando, ya no, dando sus sentimientos. Ya no se ve desde lejos. Hay otro espacio que puse yo porque no lo podemos leer todo. Y dice al final, un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana. Ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa. Bueno, es deseando, ahí dice deseado, pero es deseando. Bueno, este fragmento fija el espacio que va a ser de una gran parte de las narraciones de Cartucho, la casa, la ventana que es frontera del exterior, pero es una frontera permeable, porque en todas las narraciones de Cartucho siempre hay movimiento de la casa hacia la calle y a la inversa. Fíjense
en la calidad, no sé, hay alguna nota de que no se está compartiendo, ¿sigue bien? Bueno, fijémonos en la calidad visual de la descripción. Es fácil que visualicemos una ventana, las niñas quietas mirando una escena que sí está en movimiento y es muy dramática, el soldado padeciendo el acoso el prisionero padeciendo el acoso de los soldados federales. Es muy interesante. Al día siguiente, la tierra vacía que apenas muestra una huella de donde estuvo el cuerpo. Apreciamos algo que han estudiado muchos críticos y que es muy distintivo de la autora, la forma en que capta el sentido totalizador del detalle. Cada detalle tiene una significación importante. Esta escena deja ver otro rasgo común al libro que también, como les decía, ha sido muy analizado, la impasibilidad de la niña narradora. Mira que matan a un hombre y no siente ninguna emoción. Todo le parece natural. Es lo que algunos críticos han llamado amoralidad en los niños y que da a la escritura una calidad subversiva. Al momento de publicarse el libro, era difícil digerir, aceptar y valorar esta niñez, esta visión de la niñez. O sea, los niños no están nada idealizados. Aquí los pone, están tan acostumbrados a la violencia que se vuelven insensibles. Hay un texto que leyó la escritora Rosa Beltrán cuando entró a la Academia de la Lengua, justo sobre Nelly Campobello, y compara el ambiente de violencia, de sangre, de muerte que vivió Nelly con el ambiente que vivimos ahora. Ella dice, por ejemplo, la niña Nelly veía fusilados colgados en los árboles o en los postes, y nosotros vemos muertos colgando en los puentes del periférico. Lo importante en este caso es que la escritora cuestiona cómo reaccionamos ante la violencia. Ese es el tema que pone sobre la mesa y me parece que sí habría que reflexionar. Para algunos críticos, como Aguilar Mora, este texto y otros tiene un potencial subversivo, pues pone que la guerra también es el juego de los hombres adultos. Es un juego menos divertido y más mortífero, pero no deja de ser un juego. El fragmento deja ver la mezcla de impresión y expresión infantil y adulta. Cuando la narradora dice que el oficial elevó la espada como para picar el cielo, pues sí es la metáfora de una niña imaginativa. Pero cuando habla de que los fogonazos que se le incrustaron al condenado fueron en su cuerpo hinchado de alcohol y cobardía, pues es una evaluación que luce desde la madurez, ¿no? La niña era difícil que evaluara que hinchado de cobardía. Pero en ambos casos la expresión es ambigua, es la niña o es la adulta de la que habla. Y ese es otro de los atractivos de la narración. Bueno, me gustaría ver el fragmento que abre el libro, que va a ser la siguiente imagen, que es un fragmentito del primer texto de Cartucho. Me gustaría comentar que he visto muchas tesis francesas, sobre todo, donde dedican una tesis a analizar el primer párrafo de Pedro Páramo, o artículos muy extensos que nada más se dedican a analizar el principio, le llaman el incipit de 100 años de soledad. En este caso, yo creo que ese primer relato de Nelly ameritaría una tesis de suyo, pues tiene los rasgos que se van a ver en todos los textos. Dividí el texto, no hice espacios, lo puse todo y lo dividí en 4 partes para que las comentemos de una en una. La número 1 lleva el título del texto, así se abre el texto, que se llama simplemente Él. Y dice, Cartucho no dijo su nombre, no sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos media cerrados dijo adiós. Cayó simpático, era un cartucho. Bueno, hasta ahí como vemos la cita,
Cartucho no dijo su nombre, igual que muchos otros personajes de los relatos, tiene solamente un apodo. Muchos tienen solamente un apodo, otros no tienen ni eso. La relación de la niña y de su familia con el soldado repite lo mismo que va a pasar en muchos otros fragmentos. Los ayudan, les ofrecen coserles los botones, les ofrecen comida, agua, conversación, afecto. Y se siente el afecto de la niña cuando dice, cayó simpático. Podemos pasar a la siguiente imagen, que es el segundo párrafo del texto. Fíjense cómo introduce ella una narración de lo que pasaba siempre, de costumbre, y lo que pasa una sola vez. Un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito. Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo él que era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriecita, la hermanita muy pequeña de Gloria, y la paseaba a caballo por toda la calle. Como vemos, el juego temporal a veces es más explícito que otras. Un día pasó esto, siempre hacíamos tal cosa. Hay acontecimientos reiterativos, acostumbrados. Y de pronto hay una ocasión importante. Un día cantó algo de amor. Cuando cuando sufre, llora por una mujer y se consuela jugando con la niña pequeña y la familia se la entrega con toda confianza. Pasemos al siguiente párrafo. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba, se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Un día la agarró en brazos. Nunca encontré zapetitas. Yo creo que era como zapatitos o algo así porque le ponía algo en los pies, pero la verdad busqué en varios diccionarios del español en México y no encontré. Se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando sus rifles en la esquina. Bueno, hasta ahí el párrafo. La costumbre era que Cartucho llegara a la casa, se sentara en la ventana como parte de la familia y jugara con la niña. Pero un día señalado hubo balazos. Aunque ya se sabía, porque se había dicho que llegaban los carrancistas. Ese saber colectivo se había dicho. Y en pleno fuego cruzado está con la niña, se la quitan y no sabe más de él. Y se representa una imagen final que recuerda a la de Demetrio Macías en Los de Abajo. Muere abrazando su fusil en actitud de disparar. No solamente hay un afecto compartido entre la familia de la niña narradora y la comunidad, sino, como les digo, un saber compartido. Se dijo, se decía, se sabía o nadie supo. De nuevo observamos la impasibilidad y la amoralidad de la niña narradora. Su amigo o conocido saca a la hermanita menor en medio de los balazos, luego muere y la narradora no hace ningún comentario de si eso le impresiona o le provoca algún sentimiento. Vamos a pasar al último párrafo de Cartucho. Unos días más. Él no vino. Mamá preguntó. Entonces José Ruiz de allá de Valleza le dijo, Cartucho ya encontró lo que quería. José Ruiz dijo, no hay más que una canción, y esa era la que cantaba Cartucho. José era filósofo, tenía crenchas doradas untadas de sebo y lacias de frío, los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente, pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho. Nosotros, cartuchos, dijo en oración filosófica, fajándose una cartuchera. Bueno, ahí termina el relato. De nuevo el saber compartido. No hay más que una canción, es la única que les importa a todos, y de nuevo la identificación comunitaria. El personaje era Cartucho, dice José, y nosotros, cartuchos, es decir, significa que todos podríamos
convertirnos en cartuchos por un amor y todos podíamos morir muy fácilmente. Como dice Jorge Aguilar Mora, la gente en la revolución encontraba muy fácilmente una muerte sencilla, justa y eterna. Sencilla seguro porque era la menor provocación, justa pues quién sabe, y eterna seguramente sí. A lo mejor, y cuando dice cartucho encontró lo que quería, pues a lo mejor es que todos deseaban en la revolución eso, morirse, o todos lo deseamos. Todos los humanos podemos ser cartuchos, es decir, balas de trayectoria tan veloz que apenas deja huella, cartuchos como fogonazos. Nelly usa mucho la palabra fogonazos, y fogonazo es tanto una bala, el fulgor rápido que da una bala, como el fulgor rápido que da una cámara al sacar fotografías, ¿verdad? Es muy entendible que la niña vea todo así como fulgores veloces que no significan tanto si vivía en medio de la muerte. Y además el relato final todavía reitera, José fajándose una cartuchera. O sea, es el detalle totalizador. Todos somos cartuchos y todos podemos salir de la cartuchera. Si pensamos en el relato completo, tiene una cualidad que es generadora de la colección. Es polifónico, o sea, intervienen muchas voces, todas del pueblo, villistas o no. A veces se sabe quién habla, a veces no, pero en conjunto es la voz de la colectividad. Muchas veces vamos a encontrarnos con canciones populares, así como la 30-30, o refranes. Cita muchas otras canciones, una que dice, desterrado me fui para el sur, etcétera. En cartucho, los personajes aparecen y desaparecen velozmente como cartuchos. Solo permanece la niña, sus hermanos, algunos, la madre, siempre como presencia mayúscula y siempre escrito con mayúscula. Una presencia valiente y protectora, igual que aparece en las manos de mamá. Y también permanece constante en cartucho el centauro del norte. A veces aparece como persona y a veces es como una sombra, así, tipo la sombra del caudillo, una sombra que está albergando todo lo que pasa en Chihuahua. Entre mis favoritos hay un relato que me parece especialmente cargado de sentimiento, que se llama El General Rueda, donde entran 10 hombres en la casa, agreden a la familia por ser villista. Como se ponen a buscar armas, destrozan los muebles y toda la casa. Y cuando se van, voy a leer el párrafo, no lo copié, el general le dice a la madre, si se queja vengo y le quemo la casa. Y la pequeña describe los ojos de mamá, hechos grandes de revolución, no lloraban. Se habían endurecido en el cañón de un rifle de su recuerdo. La niña continúa, nunca se me ha borrado mi madre, pegada en la pared como un cuadro, con los ojos puestos en la mesa oyendo los insultos. Aquel güero, el hombre, se me quedó grabado para toda la vida. Y luego cuenta, 2 años más tarde nos fuimos a vivir a Chihuahua y lo vi subiendo los escalones del Palacio Federal. Ya tenía el bigote más chico. Ese día todo me salió mal. No pude estudiar. Pasé pensando en ser hombre y tener mi pistola y pegarle 100 tiros. Hasta ahí la cita. Bueno, me encanta este episodio, pues combina por una parte metáforas preciosas, ¿no? Los ojos de la madre hechos grandes de revolución, el cañón de un rifle de su recuerdo, pero expresa la impotencia, la rabia, el rencor ante todas las injusticias que la autora padeció en su pasado y que guardó. Otro rasgo común en los relatos es que la narradora se fija en algunas partes del cuerpo. Ya dijimos que el personaje Cartucho tenía los ojos medio cerrados, que José lucía crenchas doradas y tenía ojos de perro amarillo. De otro personaje llamado Bartolo se dice que tenía los ojos sin brillo y las manos anchas. Hay un Luis Herrera que traía los ojos colorados, que parecía que lloraba sangre. Siempre salen mucho los ojos. También se habla de un general villista que mientras lo están insultando se queda sentado retorciéndose los bigotes. Un caso extremo está en un fragmento que se ha citado muchas veces, que se llama Las tripas del general Sobarzo. En este relato los niños están en la calle y pasan junto a ellos unos soldados que traen
en un lavamanos, dice la niña, algo color de rosa. Se veía bonito. Interrogados los hombres acerca de qué era eso, dice la niña. Ellos se sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello. Son tripas, dijo el más joven, clavando sus ojos sobre nosotras a ver si nos asustábamos. Al oír son tripas, nos pusimos junto a ellos y las vimos. Estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. ¡Ay, tripitas, qué bonitas!, dice la niña. Bueno, hasta ahí el fragmento. Esta tendencia de enfocar la descripción en partes aisladas del cuerpo ha sido estudiada por Laura Cázares, quien vincula continuo el fragmentarismo de los cuerpos de los personajes con el de los textos. Claro, los cuerpos de los hombres, y a veces no solo de los hombres en guerra, con frecuencia están mutilados, o sea, hay una base histórica en eso. Pero Cázares vincula la precariedad, la limitación, la transitoriedad, la fragmentación de los cuerpos descritos por Campobello, con el anhelo que ella sintió siempre, Nelly, de un cuerpo en plenitud y movimiento armónico. O sea, todo lo que ella sí consiguió en el área de la danza. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poquitito del final de Nelly. Si se puede pasar la siguiente foto, que es una foto de Nelly ya mayor. Se nota, ¿no?, la diferencia en las fotos de joven y en las fotos de madurez. Voy a hablar muy breve porque realmente no me gusta hablar de eso, ahora les explico. Lamentablemente, en algún momento de los 80, la escritora desapareció. Hizo unas breves apariciones en la vida pública. Como acotan varios estudiosos, la muerte de Nelly está tan nimbada de oscuridades y encubrimientos como su nacimiento. Nelly, la mujer del norte, fuerte, independiente y libre, fue secuestrada por una antigua alumna y su marido, a quienes ella proporcionó alojamiento. La alumna le dijo que no tenía dónde vivir, que no tenían empleo, que tenían muchos hijos, y Nelly los dejó que vivieran primero en un cuarto de la Escuela Nacional de Danza y luego se fueron apoderando de la casa de la escritora. Hacia 1985 fue por completo privada de su libertad y la obligaron a pasar sus últimos días en un total abandono, sola, enferma y alcoholizada. No solo abusaron de ella, sino que la fueron despojando de todas sus obras de arte y de todo lo que poseía, que tenía ellos cuadros de Orozco, cuadros de Rivera, telones. En algún momento, en la sociedad civil surgió la intriga. Algunos artistas formaron un comité para encontrar a la escritora y pidieron ayuda a diversas instancias, como la Comisión de Derechos Humanos. Fue un proceso muy largo que culminó con el hallazgo en el pueblo Progreso de Obregón, estado de Hidalgo, de una modesta tumba, la de Nelly, en un pequeño cementerio. Tiene como fecha de su fallecimiento 9 de junio de 1986, por las circunstancias anormales de su deceso, porque permaneció oculto muchos años. Elena Poniatowska se refiere a Nelly como la que no tuvo muerte. Los investigadores René Delgado y Clara Guadalupe García han publicado sendas crónicas sobre estos hechos, si les interesa. A mí no me interesa mucho detenerme en ellos, por más que, como a todos, me produzca tristeza, indignación, rabia y la necesidad de tener pues una actitud social sobre tantas personas de la tercera edad que están abandonadas y a merced de todo lo que les pueda pasar. Una de las crónicas sobre el secuestro de Nelly finaliza con la afirmación de que Nelly Campobello fue derrotada por su sociedad. En mi opinión personal, no ha sido derrotada nunca en el terreno de la literatura. Si queremos poner la última de las fotografías, que es con la que iniciamos, Nelly, al contrario, en la literatura su espacio ha sido creciente. Cada vez hay más interés en sus textos. Bueno, pues aquí finalizo y les agradezco su atención y pues me encantaría escuchar sus opiniones y preguntas si las hay. Muchas gracias, doctora Edith Negrín. Bueno, pues sí tenemos varias preguntas, comentarios.
Nos pregunta Vero Chavira, dice, hola, en su libro Cartucho, por medio de la memoria y de la oralidad, da una visión retrospectiva de los cambios que vio de los actos de violencia en Ciudad Parral, de las mujeres a su alrededor, la mujer que sabe usar armas por el contexto que está viviendo, pero también el valor de la vida. Cuando escribe su libro, ¿qué tanto le afectó ser del norte y ser mujer? Pues mira, le afectó mucho porque realmente fue en el norte, fue en Chihuahua donde más se sintieron los efectos de la violencia en la revolución y ella los tuvo a las puertas de su casa. Y en cuanto a ser mujer, pues ella no tenía la idea común de ser mujer porque la madre era muy fuerte. Y además hay una historia que ya por falta de tiempo no cité, pero hay una historia de una coronela que estaba en la revolución, que disparaba, que era muy valiente, que era un modelo de valor. Sí, pero sin duda, pues Nelly sufrió marginación ya al llegar a México, como eso de que sus libros no tuvieran repercusiones, ¿no? Que la vieran como la bailarina bonita que en sus ratos libres escribe, sin meterse a ver lo profundamente originales que eran sus libros, ¿no? No sufrió la discriminación como si hubiera tenido una familia convencional, o sea, en una familia convencional, pues no a cualquier niño se le deja abstenerse de ir a la escuela, etcétera, y ella pudo así crecer libre y crecer muy en contacto con la naturaleza. Sí le afecta y no. También las mujeres del norte, como les decía, en general han sido como mucho más liberales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Andy Sach comenta, me encantó el poema de Yo, no lo conocía. ¿Cuál era la razón para cambiar sus nombres? ¿En algún momento se vio orillada a utilizar un seudónimo para ser aceptada en el ámbito literario? Bueno, así como una respuesta segurísima, pues no podría darla, ¿no? Toda es llena de enigmas. Pero sí, la tesis de Jorge Aguilar Mora es que estas estrategias de ocultamiento fueron justo para defenderse de un medio tan masculino. Cambiarse el nombre, ocultar las cosas, o sea, crearse una personalidad pública de mujer fuerte, de mujer así que no pudiera ser atacada por nadie, que estaba segura de sí misma, ¿no? Y todo eso pues lo logró, claro, llamarse Nelly Campobello, pues era más elegante que llamarse Francisca, ¿no? En fin, un poco todo eso por estatus y porque, reitero, a los escritores generalmente se cambian el nombre y generalmente reinventan su biografía. Muy bien, bueno, Miriam Hernández Sandoval pregunta, ¿cuáles son las particularidades de Cartucho en comparación con otras obras sobre la revolución? Bueno, hay algo que a mí me gustaría ver, que a mí me gustaría que he seguido mucho como tema en muchas novelas y que es la imagen del pueblo, ¿no? Que la imagen del pueblo, pues el Estado se apoderó del discurso del pueblo, pero realmente el pueblo que nosotros conocemos como generalmente aceptado es el pueblo, la visión que da Mariano Azuela. Y Mariano Azuela pinta a los revolucionarios como unos bárbaros, ¿no? Si se recuerdan, hay un pasaje en que dice uno, yo maté a una señora porque no me quiso dar un plato de alubias, y otro dice, yo maté a otro porque me miraba feo, y en fin, ¿no? Así como unos bárbaros. Y en un momento dado entran a una hacienda, encuentran una máquina de escribir y todos se pelean por la máquina para tener el placer de aventarla sobre las piedras y destrozarla. Y entonces el comentario del narrador, y que es la voz de Azuela, dice, raza irredenta. Bueno, después de esto, hubo varios escritores comunistas como José Mancisidor y Mariano Azuela que dicen, no, esa no es la visión del pueblo. El pueblo fue heroico. Entonces ellos se proponen dar otra visión en sus obras. Mancisidor la da, pero tiene otras obras no tan buenas. Revueltas la da muy bien en El luto humano y dice, el pueblo puro y eterno. No sé si realmente sea puro y eterno, pero él tiene una concepción positiva. Entonces él pone un personaje que tiene una máquina de escribir de la misma marca que la que sale en Mariano Azuela en los de abajo, pero el personaje la usa para escribirles cartas a los soldados de amor en la revolución. Entonces completamente una subversión del concepto de pueblo. Ahora, para mi gusto, ya viendo como historiadora de la literatura, pues es lamentable que Azuela y Mancisidor no hubieran conocido Cartucho, porque ahí sí hay una visión del pueblo que es una verdadera
aportación, de su lenguaje y sobre todo ese enlazar la individualidad de la niña con lo colectivo. Eso es la aportación. Muy bien. Bueno, Fer Raya dice, muchas gracias por recopilar la vida y obra de una gran mujer. Qué gran presentación con increíbles imágenes. Muchas felicidades, doctora, por una excelente investigación. Y Ángel Bravo dice, ¿cuál sería la particularidad de la obra de Nelly en comparación al resto de la historiografía de la época? Pues ya un poco es lo que hemos contestado, ¿no? Ujú. La aportación, por supuesto, no es tanto historiográfica, o sea, historiográfica pues, sería como aportación sobre Villa, pues, sería la de Friedrich Katz, que investigó cada milímetro de la vida de Villa y que permaneció siendo muy villista. La de Nelly sí tiene una base histórica, pero sobre todo su aportación en la literatura, pues es la forma estética en que lo plasma. Exacto, sí. Bueno, y aquí José Antonio Ordaz pregunta, una excelente plática, muy enriquecedora. ¿Se podría decir que Campobello fue, con su obra literaria y con su trayectoria como bailarina, una precursora de la búsqueda de la identidad mexicana? En algún momento ella evidenció la discriminación por ser mujer escritora y bueno, muchas felicidades, doctora Edith Negrín. Bueno, lo de la discriminación un poco ya lo comentamos. Sí, ella estaba metida dentro de esta búsqueda de la identidad, así como Vasconcelos buscaba y hablaba de la raza cósmica, así como los muralistas pintaban la conquista de alguna manera a Cortés y de una manera a los indígenas. De esa manera, Orozco, las visiones que tenía, que pintaba a los burgueses horrendos, gordos, y a los pobres así, flacos, etcétera. De la misma manera, ella trató de crear un folclore nacional y sí, y yo creo que sí hizo una gran aportación. O sea, no podemos decir que definitiva porque pues nada es definitivo en el arte, pero sí, en su momento hizo una importante labor en este respecto de la identidad. Muy bien, pues son los comentarios que tenemos. Si quiere cerrar con algún último comentario, doctora. Pues nada más cerrar, bueno, primero reitero mi agradecimiento a todos los pacientes escuchas, pero pues sí, creo que hay que el mejor homenaje para un escritor es que se le lea. O sea, yo creo que Nelly tendría que ser mucho más leída, mucho más reeditada, mucho más comentada. Nada más eso, gracias. Y bueno, pues para nosotros ha sido un placer escucharla el día de hoy. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Edith Negrún, Universidad Nacional Autónoma de México, por la conferencia Nelly Campobello, la memoria fragmentada, lo individual y lo colectivo, en conmemoración a su aniversario luctuoso, 23 de julio. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, nuestra directora y fundadora del museo. Muchas Muchísimas gracias. gracias.